José Goldenberg, una de las primeras preguntas que le quiero hacer es si está en peligro la democracia mexicana. Bueno, yo creo que hay una serie de focos rojos prendidos porque la administración actual, encabezada por el presidente, o no comprende o no aprecia mucho de lo construido en los últimos años en México. Y da la impresión por sus actos y por sus dichos que quisiera desmantelar buena parte de las normas, de las instituciones, e incluso desplazar a los actores que hacen posible la democracia. No le gusta el pluralismo, no aprecia la división de poderes, arremete contra la prensa crítica. Y bueno, todos vimos que la semana pasada pues se llegó a un extremo para mí no solamente preocupante, sino aterrador, que el partido del gobierno fuera la Fiscalía General de la República a denunciar como traidores a la patria a 223 diputados que no votaron a favor de un proyecto de modificación de la Constitución en materia eléctrica. O sea, creo que sí deberíamos de estar preocupados. Ahora, la reforma eléctrica, le quiero decir que a mí me parece lo que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador a mí me parece buena, no siento que sea mala para México. Pero no estamos hablando si sea buena o si sea mala, Ujú. sino si los diputados tienen derecho a votar en contra Claro, porque simple y sencillamente no la comparten. es cierto, Ese es el punto. claro. No si está bien o si está mal. Por supuesto que en la política, de manera reiterada, una y otra vez, pues habrá proyectos que a unos les gusten y a otros no. Es El cierto. asunto es si uno tiene derecho a ser disidente de las iniciativas que surgen del gobierno, máxime cuando se es diputado y que se supone gozan de inviolabilidad por sus opiniones políticas. Usted compara a Andrés Manuel López Obrador en su último libro con Mussolini, digamos, y a mí No, también, no, 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 bueno, cita a no, no, no. Mussolini, digamos, ¿no? No, yo hago en el libro, yo hago un ensayo, bueno, eso creo, de lo Sí, que está sucediendo en México. Y transcribo no tres, seis breves textos de que Mussolini. creo yo que pueden iluminar o ofrecer alguna luz sobre lo que está sucediendo en México, sin hacer analogías baratas, ni en ningún momento hay ahí otro texto que se refiere a Stalin y a la Sí. hambruna que se vivió en Ucrania. Bueno, tampoco estamos en esa situación. Pero, por ejemplo, en esa estampa que yo reproduzco de Mussolini, qué es lo que pongo sobre la mesa? Que en un inicio, Mussolini, como todo el mundo sabe, pues fue militante del Partido Socialista, incluso fue director de su periódico. Luego tuvo problemas con ese partido, salió, y según la versión de Scurati, un biógrafo creo yo muy acreditado, pues él nos cuenta que lo primero que hizo es casi reproducir el programa del Partido Socialista, pero que uno de sus asesores le dijo, por ahí no vas a llegar muy lejos, el Partido Socialista está muy asentado. Y entonces dio un vuelco hacia un pragmatismo eh, tremendo que le permitió, digamos, de manera pragmática, conjugar pues diferentes idearios, llamémosle así, si es que así se le puede llamar, pero que realmente dio paso a su capricho y que eh, por mala suerte de los italianos y por mala suerte del mundo, pues le dio resultados. Ujú. Eh, yo leo su libro como público, digamos, ¿no? Más allá de como periodista. Y a mí me cuesta mucho opinar sobre el tema político mexicano, pero sí le quería transmitir que a veces con Andrés Manuel López Obrador me pasa, y creo que nos pasa a todos,
que estamos un día de acuerdo y al otro día no, digamos, ¿no? Es decir, como que nuestra opinión pública siempre está sometida a los humores del presidente, digamos, y a las actitudes del presidente. ¿Qué diría usted de este presidente si este presidente ganó por algo y luego traicionó ese algo? ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que ganó, simplificando mucho el asunto, porque en México se había instalado un hartazgo con los partidos anteriores, digamos lo que yo llamo los partidos de la transición democrática, porque simple y sencillamente la cuestión social no fue atendida. Eh, Fenómenos como la pobreza, la desigualdad, se mantuvieron incólumes, la economía no creció y eso hizo que jóvenes que se integraban al mercado de trabajo simple y sencillamente no tuvieran una oportunidad de mejora material. Si a ello le sumamos los fenómenos de corrupción que quedaron impunes y si a ello le sumamos la espiral de violencia que devastó familias, territorios, pues creo que ahí está parte de la explicación de por qué tantas personas vieron en el actual presidente y en su movimiento pues una alternativa. La otra, el otro pie de esta explicación, creo que está precisamente en lo que se había construido en términos democráticos. Es decir, México había logrado construir una institucionalidad en materia electoral, pues que nos da la posibilidad de que sean las oscilaciones en los humores públicos, pues quien decida quién gobierna y quiénes deben estar en los cargos legislativos. Es decir, de manera legítima, el presidente y su movimiento se apoyaron en un enorme malestar y al mismo tiempo aprovecharon pues, las vías democráticas de acceso al poder. Ahora, lo que yo reitero muchas veces es que ojalá no perdamos lo construido en términos democráticos, porque en efecto, como usted lo señala, el presidente está en el centro todos los días del debate público, entre otras cosas porque él mismo ha querido eso. Todas las mañanas él aparece y dice algo, pero estoy preocupado por el rumbo del país porque además de que en términos democráticos veo que hay alarmas prendidas, pues en términos de la economía tampoco crece y la pobreza ha crecido. Claro, buena parte de eso se le debe a la pandemia, pero pues también a la política de dejar hacer y dejar pasar que puso en marcha este presidente. Y no digamos, la corrupción sigue, la violencia va hacia arriba, en materia de salud, pues buena parte de lo construido se ha destruido. Es decir, yo veo que el país va para atrás. La justicia sobre todo, ¿no? Bueno, la La justicia, ese es justicia es un tema, terrible. tema viejo irresuelto. Y creo que esa es una de las asignaturas centrales, pues todos sabemos que una sociedad masiva, compleja, contradictoria como la mexicana, pues requiere de conductos para que la justicia sea tal y para que tanto los diferendos entre particulares como entre particulares y instituciones estatales puedan dirimirse de buena manera. Ahí tenemos un déficit enorme. El neoliberalismo también reivindica mucho la democracia y en ese sentido es un poco sospechoso, digamos, ¿no? A mí me parece muy bien que Andrés Manuel no haya ido a la Cumbre de las Américas si no estaban invitados los otros países, porque también creo en el debate, digamos, ¿no? Es decir, hay que debatir con la gente. Ahora, ¿qué piensa usted del neoliberalismo y qué piensa usted del neoliberalismo aplicado a este gobierno? A ver, yo creo que el neoliberalismo, por lo menos no, en nuestro país y no solamente en nuestro país, realmente le dio la espalda a la cuestión social. Esta idea de desregular, esta idea de hacer más pequeño al Estado, esta idea utópica conservadora de que el mercado iba a dar unos resultados en materia de progreso y demás, pues creo que a estas alturas deberíamos de tomar nota de que simple y sencillamente no es que no funcione,
es que hace a las sociedades más desiguales. Y en el caso de sociedades como las nuestras, que esa desigualdad es oceánica, pues su impacto, por supuesto, que acabó siendo más que negativo. Pero veamos, la política actual en muchos campos sigue siendo neoliberal. Señalaba yo lo de la pandemia. Creo que el gobierno no se conmovió por el número de empresas que estaban cerradas, micro, pequeñas, medianas empresas. El gobierno no se conmovió por los millones de personas que momentáneamente o de manera definitiva perdieron su trabajo. No hubo una política para atender la devastación que llamemos de manera natural acarreaba la pandemia. A veces he llegado a pensar que la señora Thatcher hubiera no solamente aplaudido, se hubiera hasta sorprendido del extremo hasta el que llegó el gobierno mexicano en materia de política en relación a la pandemia. Los que estamos en la cultura sentimos que el gobierno hace una afrenta, digamos, cultural, ¿no? No evalúa todo lo hecho, rechaza todo lo hecho y no pone nuevas cosas. Ahora, usted dice que se da en todos los aspectos, se da en la salud también, se da en la justicia también, todo lo hecho Yo se, creo que hay mucho de eso, por desgracia. Yo no digo, por ejemplo, que, ¿cómo se llama? El seguro popular en materia de salud fuera eh, el paraíso terrenal. Pero, según el INEGI, que es una institución estatal autónoma, pues lo que nos informa es que haber desaparecido esa institución y crearon el INSABI, que por cierto ya va de salida, pues 15 millones de mexicanos perdieron su cobertura en salud. Ahí sí, está ese dato, pero el presidente reacciona como si esos datos, como si él tuviera otros datos, porque además dice, yo tengo otros datos, pero nunca los ofrece. claro. Entonces, yo sí creo, o como dice usted, que hay un desprecio, por ejemplo, a la cultura, un desprecio al conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque hay un sentimiento antielitista que se traslada mecánicamente también a ese tipo de actividades. Y todos sabemos, por ejemplo, en materia de la ciencia o en materia de la cultura, es absolutamente natural que existan elites. Es decir, no todos podemos ser Octavio Paz o Mario Molina. Son una elite dentro de la literatura y dentro de la química. Pero pareciera que ese espíritu antielitista se traslada a áreas donde lo único que puede hacer es daño. Porque claro, si usted toma cualquier disciplina, la que quiera, la física, la química, la medicina, las ciencias sociales, claro que hay gente que está adelante de sus colegas, que son nuestros maestros. Y en ese sentido, no en el sentido peyorativo, son una élite. De la misma manera en el campo cultural. No todos pueden ser Tamayo a la hora de pintar. Y con este espíritu malentendido igualitario, se desprecian muchas de esas actividades, no se les comprende y también eso a mí me preocupa porque mucho de lo construido en materia de ciencia, en materia cultural, en materia artística, tampoco se valora. Eh, no sé, ejemplos tenemos muchos. Lo que le han hecho al CIDE o lo que han hecho con CONACYT o las descalificaciones burdas y desinformadas del presidente hacia la UNAM. Bueno, todo eso, pues yo creo que nos debería preocupar a todos. Sí, de todas maneras la UNAM ha mejorado un poco la relación con Andrés Manuel, digo, ¿no? En estos últimos
últimas Bueno, pues semanas. la universidad, hasta donde yo entiendo, lo que ha tratado es Sí, digamos, de evitar la confrontación. sí, sí, La universidad lo que ha tratado, pero por ejemplo, ahora que los descalificó por el asunto de los médicos, pues la universidad se vio obligada, si lo entiendo yo, a sacar un largo documento sí, explicando qué es lo que habían hecho los médicos, las enfermeras, los estudiantes de medicina de la UNAM, porque de un plumazo los había acusado de egoístas, de no comprometerse, y ahí en la universidad, por ejemplo, pues nos informaba, uno, si mal no recuerdo, que los pasantes que estaban en hospitales, por indicaciones de la Secretaría de Salud, salieron de los hospitales, pero que estos fueron colocados en otras instancias y demás. Es decir, creo que hizo muy bien la universidad, pues saliendo a aclarar lo que habían hecho, sobre todo porque se estaba descalificando a esa institución con mentiras. Van las dos últimas preguntas. La primera es ¿qué proyecto tiene el presidente? La verdad que no podemos saberlo, ni los que están a favor ni los que están en contra, digamos. No podemos decir cuál es el proyecto de él, digamos. ¿Qué México imagina y qué México Esa es una lucha? pregunta que realmente me siento incapaz de contestar de manera cabal, pero lo que sí creo es que a él le gustaría reconstruir un hiperpresidente. ¿Quién sabe qué pasó, Mónica, verdad? Sí, 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 sí. Me estaba Que contestando del proyecto del presidente. sí, decía yo que del proyecto en su conjunto, pues no me atrevería a decir, pero de lo que sí estoy seguro es que al presidente le gustaría reconstruir un hiperpresidencialismo como el que ya vivió Claro. México en el siglo pasado. Ujú. Es decir, le gustaría un Congreso y una Corte alineados a sus designios, les gustaría un partido hegemónico a cuyos flancos prácticamente no hubiera oposición, le gustaría una prensa dócil que repitiera pues las consignas del gobierno, le gustaría que las organizaciones de la sociedad civil fueran débiles, estuvieran arrinconadas, que su voz prácticamente no se escuchara, eh, bueno, que los órganos del Estado autónomos o fueran reducidos a su mínima expresión o también acabaran alineados con la voluntad presidencial. Creo que en materia política al presidente le gustaría eso, una presidencia omnipotente, porque cree Eh, que a través de ella se expresa el pueblo. Ujú. Su nuevo libro es un ensayo abierto, es un ensayo que propicia el debate. ¿Cómo va a ser precisamente para que el libro se difunda y pueda discutirse y pueda debatirse, digamos, ¿no? Pues ojalá suceda lo que dice Mónica, Ujú, que el libro pues se lea y se debata, ujú. porque otra de las características de la vida, llamémosle cultural o política de México, es que no tenemos mucho debate. Ujú. No hay mucha difusión. No hay mucha difusión. En primer lugar, bueno, no solamente en materia política, digamos, tenemos un déficit de lectores en Sí. todas las materias, en todas las materias. Pero además, también tenemos un circuito de la deliberación pública que creo yo se ha venido angostando. Ujú. Pero bueno, pues el libro está ahí para quien quiera acercarse a él, para leerlo, a comentarlo. Y bueno, pues creo que de eso se trata. Muy bien. Un gusto, ¿eh? Un gusto haberlo Igual, entrevistado. Mónica, Muchas gracias. que esté muy bien, mucha suerte. Y quiero agradecerle que me mandan la página que usted Ajá, hace ajá. Bueno, y
He leído muchos materiales ahí. Muchas gracias, muy amable. Gracias.